Justo después de recoger nuestra acta de matrimonio, Dylan me soltó una bomba. Te fui infiel. Señaló el asiento del copiloto con una sonrisita petulante en el rostro. Ayer. Se sentó justo aquí y me besó. Llevaba un atuendo muy sexy y simplemente no pude contenerme. Nos acostamos. Me quedé helada. El dolor me golpeó tan fuerte que ni siquiera pude hablar. Dylan parecía estar disfrutando del recuerdo. Ahora entiendo a tu exesposo, Ethan. Fiona tiene mucho más que ofrecer que tú. Sí, esta era la segunda vez que me engañaban. Mi ex, Ethan, y ahora mi esposo, Dylan. Ambos se habían acostado con mi mejor amiga, Fiona. Hace 5 años, encontré a Ethan y a Fiona revolcándose en mi propia cama. Cuando estaba completamente destrozada, Dylan me salvó, pero ahora él también me traicionaba por Fiona. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente logré hablar. Mi voz temblaba. ¿Por qué? ¿Por qué engañarme y aún así casarte conmigo? ¿Por qué decírmelo ahora, en el momento más feliz de mi vida? Dylan se detuvo un segundo y luego estalló en carcajadas. ¡Tú ganas! Lo miré confundida. Entonces escuché una voz familiar salir por las bocinas del carro. Esta noche tienes que usar mi sabor favorito de fresa. Mis ojos se abrieron como platos. Sentí como si toda la sangre de mi cuerpo se convirtiera en hielo. Fiona y yo hicimos una apuesta, dijo Dylan, sobre cómo reaccionarías cuando te enteraras de que te engañé. Yo dije que me abofetearías. Ella dijo que preguntarías por qué. Si yo ganaba, ella se pondría medias. Si ella ganaba, levantó las cejas. Bueno, ya escuchaste. Entonces la voz de Fiona volvió a sonar por las bocinas. Lynn, han pasado 5 años. Sigues siendo tan patética como siempre, pero te concedo esto. Tienes buen gusto para los hombres. Este también me gusta mucho. Su risa burlona me dejó paralizada. De repente, volví a 5 años atrás. Había vuelto a casa temprano de un viaje de negocios para darle una sorpresa a Ethan por su cumpleaños. En lugar de eso, lo encontré en la cama con Fiona. Cuando me vio, Ethan entró en pánico. Pero Fiona simplemente encendió un cigarrillo con toda calma. Lynn, lamento esto. He estado un poco sola últimamente, así que tomé prestado a tu esposo. En ese entonces, yo reaccioné exactamente igual, llorando, preguntándoles por qué. Pero cuando intentaron responder, fue como si tuviera los oídos tapados con algodón. No podía oír nada, hasta que sus rostros palidecieron y empezaron a gritarme. Fue entonces cuando un dolor en el estómago me dobló en 2. Miré hacia abajo y vi un charco de sangre formándose en el suelo. Ese día lo perdí todo de golpe. Una mejor amiga de 10 años, un esposo de 1 año, y a mi bebé de 3 meses. Muy bien, sé que te gusto. Nos vemos esta noche. Primero deja que lleve a Lynn a casa. La voz de Dylan me devolvió a la realidad. Colgó. El carro quedó en silencio, excepto por nuestras respiraciones. Después de un momento, habló. Primero debes tener hambre. Vamos por tu pastel favorito. Luego te llevaré a casa. Su voz era suave, como si nada hubiera pasado, lo que hacía que mis ojos enrojecidos y mi cuerpo tembloroso parecieran aún más patéticos. Dylan, ¿por qué haces esto? Prometiste amarme para siempre. Mi voz salió áspera. Las lágrimas cayeron antes de que pudiera detenerlas, pero esta vez no las secó como solía hacerlo. Se reclinó con una media sonrisa. Lynn, si me hubieras elegido la primera vez, probablemente lo habría hecho. Pero ahora solo eres las obras de otro. ¿Por qué debería serte fiel? Me entregó un pañuelo como si me estuviera haciendo un favor. Me eché para atrás mirándolo como si fuera un monstruo. Todos fuimos compañeros en la universidad hace años. Tanto él como Ethan me confesaron sus sentimientos al mismo tiempo. Elegí a Ethan. Dylan nos dio su bendición, y después de casarme mantuve mi distancia con él hasta que Ethan me engañó. No pude soportarlo. Intenté suicidarme, cortarme las venas. Dylan apareció como una especie de salvador. Me ayudó a sanar. Me sacó del fondo del abismo. Recordando todo eso, pregunté desesperadamente: si tanto te molestaba, ¿por qué insististe en buscarme? Nuestras miradas se encontraron. Dylan, pensé que lo había superado, pero cuando estábamos planeando la boda, me dedicó una sonrisa amarga. Sabías demasiado. Sabías cómo negociar con el fotógrafo. Sabías que había que conseguir un anillo falso para la ceremonia para que no robaran el verdadero. Incluso hoy, sabías qué ponerte sin preguntar. Su expresión se oscureció. Todo lo que hacías me recordaba que Dylan se estaba casando con las obras de alguien más. Lynn, no estoy bien con eso. Las lágrimas nublaron mi visión. No podía ver con claridad, pero podía oír cada palabra. Pero te amo. Estuviste casada con Ethan por 1 año, así que yo me divertiré por 1 año antes de sentar cabeza. ¿Justo no? Sentí algo cálido en mi cara. Parpadeé con fuerza. Las lágrimas salpicaron la mano de Dylan. La retiró de un tirón como si se hubiera quemado. Eso no es justo. Si te molestaba, podrías habérmelo dicho en lugar de salvarme solo para traicionarme. Dylan, quiero el divorcio, grité, sintiendo como si me estuvieran arrancando el alma. Él solo me observaba con frialdad. Cuando terminé dijo: ya estamos casados. Que sea justo o no, no te corresponde decidirlo. Divorcio, ni lo pienses. Lo tomas o lo dejas. Luego abrió la puerta de mi lado del carro y me dio un empujón. Realmente me estás molestando ahora mismo. Ve a pensar en lo que has hecho. Afuera acababa de llover a cántaros. Aterricé en un charco de lodo. El suelo estaba resbaladizo. Cuanto más intentaba levantarme, más me resbalaba.
Dylan simplemente se sentó en el carro con cara de piedra. Lynn, ¿ves eso? Cuando lo miré, sonrió con suficiencia. Sin mi ayuda, ni siquiera puedes ponerte de pie. Si te divorcias de mí, ¿a dónde irías? Antes de que pudiera responder, cerró la puerta de un portazo y arrancó, salpicándome de lodo toda la cara. Mientras todo se oscurecía, los recuerdos de Dylan pasaron por mi mente. Justo después de divorciarme de Ethan, caí en una profunda depresión. Me cortaba sin querer. Cada vez que me hacía un corte, Dylan se enteraba y se hacía dos. Cuando no podía dormir, hizo que reemplazaran el techo de nuestra villa con un tragaluz para que pudiéramos contar las estrellas toda la noche. Cuando no podía comer, él dejaba de comer conmigo. Después de un año así, finalmente mejoré. Empecé a confiar en él. El día que me propuso matrimonio, se arrodilló y prometió que nunca me traicionaría. Le creí. Ahora, solo un año después, esa promesa ya estaba rota. Salí de mi ensimismamiento, me limpié el lodo de los ojos y me levanté. La gente pasaba, riéndose de lo torpe que me veía. Avergonzada y asustada, intenté parar un taxi. Finalmente, un conductor aceptó llevarme si pagaba por adelantado, más $200 extra por el desorden. Acepté de inmediato, pero cuando intenté pagar, mi tarjeta había sido congelada. No pude acceder ni a un solo centavo. En el momento en que me echaron del taxi, la lluvia comenzó a caer de nuevo. Golpeaba mi cuerpo, dolorosa y paralizante. Caminé durante lo que parecieron horas antes de llegar finalmente a casa. Cuando abrí la puerta, mi mente se quedó en blanco. Tacones altos y zapatos de vestir enredados en el suelo. Ropa interior de encaje mezclada con un traje negro. Junto a la ventana, Dylan se estaba besando apasionadamente con Fiona. La escena de hace 5 años se fusionó con esta. Dejé escapar un grito ahogado. Todo mi cuerpo empezó a temblar. Dylan me miró molesto. ¿Por qué te alteras? No es como si esto fuera nuevo para ti. Fiona sonrió. ¿Cuánto tiempo sin verte, Lynn? Me equivoqué antes. Dylan es mucho mejor que tu ex. Hice sonreír a Dylan. Buen gusto. Se levantó y caminó hacia mí, pero cuanto más se acercaba, más temblaba yo. Finalmente, cuando extendió la mano, me doblé y vomité. Por un segundo, Dylan se quedó paralizado. Luego oí su voz, fría y espeluznante. Lynn, ¿te doy asco? No tuve energía para responder. Estaba completamente agotada, pero mi reacción lo hirió. Me agarró por el cuello de la camisa, riendo de rabia. Lynn, tú me obligaste a hacer esto. Iba a dejarlo pasar después de esta noche, pero ahora voy a hacerte sentir cada gramo del dolor que yo sentí. Me soltó y le hizo una seña a Fiona. Serás la novia en mi boda con Lynn. Fiona se arrojó a sus brazos, emocionada. ¿De verdad? Entonces quiero que Lynn sea mi dama de honor. Hace 5 años, yo fui la suya. Ahora ella puede ser la mía. Lo justo es justo. Claro, ella puede traernos los anillos también. Dylan me miró fijamente, cada palabra cortando como un cuchillo. Lo miré con incredulidad. Quería negarme, pero me dolía tanto la garganta que no podía hablar. Solo negué con la cabeza frenéticamente. Al ver eso, Dylan sonrió. ¿Duele, verdad? ¿Estás sufriendo? ¿Cierto? Bien. Hace 5 años, cuando te casaste con otro, yo sufrí exactamente así. Miré su rostro, torcido por el odio, y de repente lo entendí. Él no quería justicia, solo quería que yo sintiera el mismo dolor que él. Cuanto más me doliera, más satisfecho estaría. Así que toqué mi pecho entumecido y dolorido, y forcé una sonrisa. No, Dylan, no me duele, solo me das asco. Esa sola frase lo descontroló por completo. Soltó a Fiona y empezó a arrastrarme escaleras arriba. Luché, pero era demasiado fuerte. Pasamos por el dormitorio principal. Se detuvo un segundo. Abrió de una patada la puerta de al lado y me empujó adentro. Estiré la mano para detener la puerta. «Déjame salir». Demasiado tarde. A través de la puerta, Dylan dijo fríamente. «Asco, ¿eh? Esta noche te espera algo aún más asqueroso. Fiona, sube». Me quedé helada, un frío glacial de pies a cabeza. Un momento después, los oí a través de la pared, besándose, los gemidos entrecortados de Fiona. «Eres tan malo», haciendo que Lynn nos escuche a través de la pared. «Hay algo aún peor. ¿Quieres probar?» Me tapé los oídos, pero el sonido seguía filtrándose. El frío se metió en mi corazón y me acurruqué en el suelo, adolorida. Mi mente estaba en guerra. En un segundo, era la amabilidad de Dylan, sus promesas, su sonrisa. Al siguiente, no podía dejar de imaginarlos a él y a Fiona juntos. Me latía la cabeza. Saqué mis antidepresivos y empecé a tragarlos uno por uno. No sé cuánto tiempo pasó antes de que Dylan abriera la puerta, vestido con una bata de baño, mirándome desde arriba. ¿Ya no aguantas? ¿Cómo vas a sobrevivir un año entero de esto? Detrás de él, Fiona, cubierta de chupetones, se rió. Dylan, no estará sintiendo lástima por ella, ¿o sí? Algo brilló en sus ojos, pero de todos modos se burló. ¿Por qué lo haría? Me casé con ella para hacerla sentir el mismo dolor que yo sentí. ¿Por qué sentiría lástima por ella? Alcé la vista, conmocionada. La desesperación se extendió por mi pecho. Todo era falso, no había amor, solo una venganza largamente planeada. Pero tocar fondo me dio un estallido de fuerza. Me puse de pie y le di una bofetada en la cara. El sonido resonó. Los tres nos quedamos paralizados. Unos segundos después, Dylan explotó.
Me pegaste, Lynn. ¿Acaso quieres morir? El dolor llegó a su punto máximo. Reí amargamente. ¿No apostaste a que te abofetearía cuando me enterara? Bueno, aquí tienes. ¿Por qué te enojas? Reí más fuerte. Pero si hubiera sido Ethan, no lo habría hecho, porque él sí me importaba. El rostro de Dylan se ensombreció. Me miró fijamente durante un largo momento. Luego sonrió a propósito. Bien, te lo has ganado. Dio un paso atrás. La puerta se cerró lentamente frente a mí. Esta vez no intenté detenerla. Retrocedí hacia la cama. Cuando el sonido comenzó de nuevo en la habitación de al lado, apilé las mantas. Me subí a ellas, abrí el tragaluz que Dylan había hecho a medida para mí y me subí al techo. Un paso a la vez, y con cada paso, una voz en mi cabeza seguía diciendo: simplemente muérete. Dylan ya no te ama. Solo está contigo por venganza. La única salida es la muerte. Cuando la voz se desvaneció, sonreí y salté del techo. Esta vez, mi cuerpo pasó volando por la ventana de Dylan. «Lynn, no». Dentro de la habitación, los ojos de Dylan se abrieron de pánico mientras corría hacia la ventana. El aire que pasaba zumbando por mis oídos no sonaba como el viento, sonaba como el silencio. Por una fracción de segundo, me sentí completamente ingrávida. El dolor en mi pecho, los ecos fantasmales de los gemidos de Fiona, el agarre sofocante de la retorcida venganza de Dylan. Todo se desprendió de mi piel, se quedó atrás en el techo. Vi el rectángulo brillante de la ventana del dormitorio pasar como un destello. Vi la cara de Dylan pegada al cristal, contraída en una máscara de puro y primitivo horror. Su boca estaba abierta en un grito que no pude oír. Entonces, el mundo se hizo añicos. No caí en el patio de hormigón. Por algún cruel giro del destino, mi cuerpo se estrelló contra el grueso toldo de cristal sobre la terraza del primer piso, enredándose en las pesadas enredaderas de hierro forjado que Dylan había instalado el verano pasado para que la casa pareciera un cuento de hadas. El impacto me arrancó el aliento en un violento y húmedo jadeo. El vidrio llovía a mi alrededor como diamantes en la oscuridad. Una agonía aguda y punzante me atravesó la pierna izquierda y las costillas, seguida inmediatamente por un entumecimiento pesado y sofocante. Estaba suspendida, desangrándome sobre los muebles del patio. No podía moverme, solo podía mirar el agujero irregular en el toldo de cristal. Sobre mí, la ventana del dormitorio se abrió de golpe. «Lynn, Lynn», era Dylan. Su voz ya no era fría ni burlona. Era el sonido de un animal al que le arrancan las entrañas. Unos pasos atronadores bajaron por las escaleras, resonando por los pasillos vacíos y cavernosos de la villa. La puerta trasera se abrió con tanta violencia que el cristal se resquebrajó. Dylan salió corriendo bajo la lluvia helada, descalzo, su bata de baño empapada al instante. Fiona estaba parada en el umbral detrás de él, aferrando una manta a su pecho, con la suficiencia completamente borrada de su rostro. Parecía aterrorizada. Dylan se subió a la mesa del patio con las manos temblando violentamente mientras intentaba desenredarme de las enredaderas de hierro. Sus manos estaban cubiertas de mi sangre y los fragmentos de cristal, pero no pareció notarlo. «No cierres los ojos, Lynn. Mírame. Maldita sea. Mírame», sollozó. Su voz se quebró. Con cuidado me bajó en sus brazos, colapsando sobre el hormigón. Me sostuvo contra su pecho, meciéndome. Sus lágrimas se mezclaban con la lluvia y la sangre en mi rostro. «Lo siento. Dios, lo siento mucho. No era mi intención. Fue solo un juego estúpido, Lynn. Te lo juro. Solo quédate conmigo». A través de la estática gris y desvanecida en mi visión, lo miré. Vi el pánico absoluto en sus ojos. No quería perderme, no porque me amara, sino porque yo era su posesión más preciada. Si yo moría, su juego terminaba. Yo era su espejo, lo que usaba para reflejar su propio poder e importancia. Sin mí, solo era un hombre triste e inseguro que había destruido su propia vida. Mis labios se separaron. La sangre sabía a cobre en mi lengua. «No ganaste», susurré. Entonces, la oscuridad finalmente me reclamó. Desperté con el pitido rítmico y sintético de un monitor cardíaco. El olor a alcohol estéril y cloro me quemaba las fosas nasales. Cuando intenté abrir los ojos, las duras luces fluorescentes se sintieron como agujas. Lentamente la habitación se enfocó. Una suite VIP privada. Montones de flores en cada superficie. Y sentado en la silla junto a la cama, con aspecto de cadáver, estaba Dylan. No se había afeitado en días. Sus ojos estaban inyectados en sangre, rodeados de profundos círulos amoratados. En el momento en que vio mis párpados moverse, se levantó de un salto y se cernió sobre mí. «Lynn, cariño, ¿puedes oírme? Llamaré al doctor». «No lo hagas», grazné. Sentía la garganta como si estuviera forrada de papel de lija. Se quedó paralizado, su mano flotando sobre el botón de llamada. Lentamente, volvió a hundirse en la silla, mirándome con un hambre desesperada y patética. «Has estado inconsciente durante 4 días», susurró. «Fémur destrozado, 3 costillas rotas, un pulmón perforado y laceraciones graves. Casi me dejas». Me quedé mirando el techo. Lo intenté. Dylan se estremeció como si le hubiera dado otra bofetada. Extendió la mano y tomó la mía con delicadeza. No me aparté. No tenía fuerzas, pero lo más importante es que una extraña y aterradora calma se había apoderado de mí mientras estaba en la oscuridad. Hace 5 años, lloré. Hace 4 días, salté. Ninguna de las 2 reacciones funcionó. Llorar los hizo reír. Morir solo los dejaría para que contaran la historia.
Fiona interpretaría a la trágica mejor amiga, Dylan al viudo afligido. Heredarían mis bienes, mi casa, mi vida. Ellos ganarían. La muerte era la salida del cobarde. Fiona no está aquí, dijo Dylan rápidamente, malinterpretando mi silencio. La eché. Te lo juro, Lynn. No he hablado con ella desde que la ambulancia te llevó. Fue un error enfermo y retorcido. Estaba tan celoso de Ethan, del hecho de que lo eligieras a él primero. Me consumía cada vez que te miraba, pero verte caer. Se atragantó con un sollozo, hundiendo el rostro en la palma de mi mano. Ya no me importa el pasado. Por favor, solo dame una oportunidad de arreglar esto. Miré la parte superior de su cabeza. Estaba llorando lágrimas de verdad. Realmente creía que su trauma excusaba su crueldad. Creía que podía romperme en 1000 pedazos. Y mientras él me pegara de nuevo, seguiría siendo el héroe. Una semilla fría y oscura brotó en mi pecho. Si quería destruir a un monstruo, tenía que dejarle pensar que había ganado. Lentamente, curvé mis dedos alrededor de su mano. Forcé mis ojos a llenarse de lágrimas. Dejé que mi voz temblara, adoptando el tono patético y dependiente que sabía que él anhelaba. No me queda nada, Dylan, susurré, dejando que una lágrima se deslizara por mi mejilla amoratada. Mi tarjeta está congelada. No tengo familia, no tengo amigos, no tengo a dónde ir. Tú te aseguraste de eso. Dylan levantó la vista, sus ojos brillando con una mezcla enfermiza de alivio y triunfo. Besó mis nudillos frenéticamente. Me tienes a mí, siempre me tendrás. Descongelaré todo, te daré lo que quieras. Solo dime que no te irás. No me iré, dije en voz baja. No hasta que tú tampoco tengas nada. La recuperación tardó 3 meses. Durante ese tiempo, Dylan interpretó a la perfección el papel de esposo devoto y arrepentido. Trabajaba desde la habitación del hospital. Me daba sopa. Me leía. Actuaba exactamente como lo había hecho cuando me estaba salvando de Ethan. Pero yo veía las grietas. Vi la forma en que revisaba mi teléfono cuando pensaba que estaba dormida. Vi la forma en que mantenía la puerta cerrada con llave, aislándome sutilmente de las enfermeras. Su culpa no lo había convertido en un hombre mejor. Lo había convertido en un carcelero paranoico. Cuando finalmente me dieron el alta, me cargó para cruzar el umbral de nuestra villa. El toldo de cristal había sido completamente retirado. El acceso al techo estaba sellado con cerrojos. «Bienvenida a casa, mi amor», susurró. Durante los siguientes 6 meses, me convertí en la esposa sumisa perfecta. Cojeaba por la casa con un bastón, callada, sonriente, completamente dependiente. No preguntaba por sus llamadas telefónicas, no cuestionaba sus noches tardías. Y como interpretaba a la víctima tan impecablemente, el ego de Dylan comenzó a recuperarse. Necesitaba demostrarse a sí mismo que era una buena persona. Así que comenzó a colmarme de regalos para aliviar su persistente culpa. Un carro nuevo, una tarjeta de crédito sin límite. Entonces llegó la oportunidad de oro. Dylan era dueño de una empresa de logística tecnológica de tamaño mediano. Iba bien, pero él era ferozmente ambicioso. Una noche, después de que le cociné su comida favorita, se sentó a la mesa agitando un vaso de whisky, con aspecto estresado. «La junta se está poniendo nerviosa por la nueva fusión», murmuró. «Creen que estoy apalancando en exceso mis activos personales». Me incliné sobre la mesa, apoyando mi mano en su brazo. «¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Sabes que haría cualquier cosa por ti, Dylan». Me miró. Sus ojos se suavizaron. En su mente, yo estaba completamente rota, completamente suya. De hecho, si transfiero el 30% de mis acciones con derecho a voto a tu nombre, las protege de la auditoría preliminar. Es completamente legal, solo una maniobra de pantalla temporal. Pero solo podría confiar en alguien que nunca me traicionaría. Me miró fijamente, poniéndome a prueba. Sonreí, con los ojos bien abiertos y confiados. Por supuesto, lo que necesites. Lo mío es tuyo. Los papeles se firmaron 2 días después. Ahora era la segunda mayor accionista de su empresa y legalmente, los activos estaban totalmente bajo mi control. Dylan pensó que había asegurado su dinero en una bóveda de la que él tenía la llave. No se dio cuenta de que yo había cambiado las cerraduras. Mientras tanto, Fiona no estaba manejando bien su destierro. Había intentado llamar a Dylan sin cesar, pero él la bloqueó. Estaba en la quiebra, acostumbrada a vivir de los hombres de los que se aprovechaba. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que resurgiera. Solo necesitaba darle un pequeño empujón. Compré un teléfono desechable con dinero en efectivo. Le envié un solo mensaje de texto, adjuntando una foto de los documentos de transferencia de acciones que mostraban mi nombre y la valoración multimillonaria. El texto decía: «Dylan dice que solo fuiste una distracción barata. Acaba de darme la mitad de su empresa. Disfruta de la miseria, Fiona». Apagué el teléfono y lo tiré al río. El cebo estaba puesto. Fiona tardó exactamente 4 días en quebrarse. Dylan llegó a casa un martes con un rasguño en el cuello y el leve olor a perfume de vainilla barato en su camisa. Parecía aterrado, metiéndose inmediatamente en la ducha y tirando la camisa a la basura. Recuperé la camisa. La olí. Sonreí. Fiona lo había acorralado. Lo estaba amenazando, probablemente exigiendo dinero o la boda que le había prometido, amenazando con exponer su jueguito a su junta corporativa. Dylan estaba aterrorizado del escándalo público.
Era lo único que le importaba más que su ego. La dinámica en la casa cambió. Dylan se volvió irritable, regañándome por cosas pequeñas, bebiendo en exceso. Estaba tratando de manejar a Fiona en las sombras mientras me mantenía dócil a la luz. Decidí que era hora de presentarme al juego. Empecé a salir de la villa mientras él estaba en el trabajo. Contraté a un investigador privado, un ex policía despiadado llamado Miller, usando efectivo que retiré lentamente durante varias semanas. Necesito todo sobre Dylan Vance y Fiona Croft, le dije a Miller en una cafetería tenuemente iluminada al otro lado de la ciudad. Registros financieros, recibos de hotel, textos eliminados, y quiero saber exactamente qué hizo con los fondos de la empresa durante el trimestre en que me transfirió las acciones. Una semana después, Miller me entregó una gruesa carpeta color vainilla. Su esposo es un hombre ocupado, dijo Miller, tomando un sorbo de café negro. Le ha estado pagando a Croft 50,000 la semana pasada para que se callara la boca. Pero esa no es la mejor parte. Miller tocó la carpeta. Para conseguir ese efectivo, malversó fondos del fondo de pensiones de la empresa. Usó las acciones a su nombre como garantía, pero falsificó su firma en los documentos del préstamo. Me quedé mirando los papeles. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo, de pura y absoluta adrenalina. Dylan no solo me había dado una victoria emocional, me había entregado un arma cargada. Fraude corporativo, malversación de fondos y falsificación. Fiona no está satisfecha con los 50,000, sin embargo, continuó Miller. Le ha estado enviando mensajes de texto. Quiere la boda. Dice que si él no la lleva al altar con un vestido blanco como prometió esa noche, irá a la policía con la evidencia de su fraude. Me reí. Fue una risa genuina y seca que me sorprendió incluso a mí. Dylan estaba atrapado entre una sanguijuela sociópata y una esposa que creía descerebrada. Miller, dije, deslizando un sobre con dinero en efectivo sobre la mesa. Necesito que envíe una copia de estos archivos de malversación a la SEC y a las autoridades locales, pero que lo haga en el momento perfecto. Quiero que la redada ocurra el próximo sábado a las 3 de la tarde. Miller levantó una ceja. ¿Qué pasa el próximo sábado a las 3 de la tarde? Una boda. Sonreí. Dylan parecía un hombre caminando hacia su propia ejecución. Me había dicho que necesitaba organizar una gala corporativa en nuestra villa para impresionar a algunos inversores y me pidió que me quedara arriba, fuera de la vista. Acepté, interpretando a la esposa obediente. Pero yo sabía la verdad. Fiona lo había forzado. Exigió una ceremonia de boda privada en el patio trasero de la villa, mi casa, para cimentar su victoria. Dylan, aterrorizado por su chantaje, había cedido. Contrató a un oficiante falso, montó arcos florales baratos y le compró un vestido. Su plan era apaciguarla, obtener la evidencia del chantaje y luego averiguar cómo deshacerse de ella más tarde. Me paré junto a la ventana de arriba, mirando hacia el patio trasero. Fiona estaba de pie junto al arco, con un vestido de encaje chillón y demasiado ajustado. Parecía triunfante, sonriendo con suficiencia a los pocos invitados pagados, en su mayoría amigos vulgares de Fiona, sentados en las sillas plegables. Dylan estaba en el altar con un smoking. Se veía físicamente enfermo. No dejaba de mirar hacia la casa, aterrorizado de que yo mirara por la ventana. A las 2:45 p.m., fui a mi armario y saqué un vestido. No era un vestido de dama de honor. Era un impresionante vestido de noche color rojo sangre. Lo combiné con unos aretes de diamantes que Dylan me había comprado como regalo de disculpa. Me puse el lápiz labial rojo. Me miré en el espejo. La chica rota y magullada que se arrojó del techo había desaparecido. La mujer que me devolvía la mirada estaba tallada en hielo. A las 2:55 p.m., el falso oficiante se aclaró la garganta y comenzó a hablar. Estamos reunidos hoy aquí para presenciar la unión de Dylan y Fiona. Abrí la puerta del dormitorio y bajé las escaleras. El clic-clac de mis tacones en el suelo de mármol resonó con fuerza. Abrí las puertas del patio trasero. El sonido hizo que todos se dieran la vuelta. El oficiante se detuvo a mitad de la frase. La sonrisa de suficiencia de Fiona se congeló en su rostro. La mandíbula de Dylan literalmente cayó. Su rostro perdió todo el color. «Lynn», susurró Dylan. Su voz temblaba. «¿Qué? ¿Qué haces aquí abajo? Se supone que debes estar descansando». Caminé lentamente por los escalones. Mi vestido rojo ondeaba detrás de mí. Caminé directamente por el pasillo, justo entre las filas de sillas hasta que estuve cara a cara con ellos. «Me siento mucho mejor, cariño», dije, mi voz suave y lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Me volví hacia Fiona y la miré de arriba abajo. «Aunque debo admitir, Fiona, que el blanco no es realmente tu color. Resalta tu desesperación». La cara de Fiona se puso morada. «¡Perra psicópata! Dylan, sácala de aquí. ¿Me prometiste hoy?» «Dylan», pregunté inclinando la cabeza. «¿Es eso cierto? ¿Le prometiste hoy?» Dylan estaba hiperventilando. Me miró. Luego a Fiona, dándose cuenta de que todo su castillo de naipes se estaba derrumbando. «Lynn, por favor, vuelve adentro. Puedo explicarlo todo. Me está chantajeando. No es real». «Miente», chilló Fiona, agarrando el brazo de Dylan. «Dile la verdad. Dile que me amas y que te vas a divorciar de ella». «No me voy a divorciar de ella, zorra loca», gritó Dylan, finalmente perdiendo el control. Empujó a Fiona. Ella tropezó con sus tacones y cayó en la tierra. «Te di el dinero. Te di la estúpida boda falsa. Dame la memoria USB».
Los invitados pagados susurraban frenéticamente, sacando sus teléfonos para grabar el caos. «Ah, ¿la memoria USB?», pregunté con calma. Metí la mano en mi bolso de mano y saqué una pequeña memoria USB plateada. La sostuve entre mis dedos. ¿Te refieres a la que tiene las cuentas en el extranjero? ¿Las firmas de préstamo falsificadas? ¿La malversación de fondos de pensiones? Dylan se congeló. El aire se le escapó de los pulmones. Se quedó mirando la memoria en mi mano. Luego levantó la vista hacia mi rostro. La revelación lo golpeó como un tren de carga. Yo no estaba rota. Nunca lo estuve. ¿Cómo? Balbuceó Dylan. ¿Cómo tienes eso? Fiona no te chantajeó, Dylan, dije, acercándome un paso más a él. Ella ni siquiera sabe que es una violación de la SEC. Yo le di la idea de sacarte dinero. Sabía que robarías de la empresa para pagarle. Simplemente te dejé cavar tu propia tumba. Tú, Dylan retrocedió, mirándome como si fuera un fantasma. Planeaste esto, desde el hospital. Me dijiste que pensara en lo que había hecho. Dije, repitiendo sus crueles palabras del carro meses atrás. Y lo hice. Pensé mucho en ello. Exactamente a las 3 p.m., el ulular de las sirenas rompió la quietud de la tarde. 3 camionetas negras y 2 patrullas de policía entraron en el camino de entrada. Los neumáticos chirriaron en la grava, las puertas se abrieron de golpe y hombres con chalecos que decían FBI y SEC inundaron el patio trasero. Dylan Vance, gritó un agente de aspecto severo, caminando rápidamente entre los arcos florales. Está bajo arresto por fraude electrónico, malversación de fondos corporativos y falsificación. Ponga las manos detrás de la espalda. Dylan no se resistió, solo me miraba, con los ojos muy abiertos, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Mientras el agente le ponía las esposas, Dylan cayó de rodillas en la tierra, justo al lado de Fiona. «Lynn, por favor», suplicó, un sollozo patético y roto escapando de su garganta. «Yo te salvé, te amaba, no puedes hacerme esto». Me agaché, para estar a su nivel. Miré al hombre que me había atormentado, que había intentado destrozar mi mente para su propia diversión. «Tú no me salvaste, Dylan», dije en voz baja, mi voz tan fría como la tumba. «Solo querías que fuera tu mascota». Y en cuanto a Fiona, miré a mi antigua mejor amiga. Estaba sentada en el lodo, su vestido blanco barato arruinado, mirando con horror cómo los oficiales le leían a Dylan sus derechos. «Ahora es toda tuya», dije. «Lo justo es justo». El juicio fue breve, feo y muy publicitado. El abogado de Dylan intentó argumentar que yo lo había coaccionado para cometer el fraude, pero la evidencia documentada era a prueba de balas. Como las acciones estaban legalmente a mi nombre, y yo tenía la prueba documentada de Miller de las firmas falsificadas, quedé completamente libre de culpa. Dylan fue sentenciado a 12 años en una prisión federal. Debido a las enormes multas y la restitución que debía a la empresa, todos sus activos personales fueron confiscados, excepto los míos. Antes de que las autoridades pudieran congelar todo, yo había liquidado legalmente mi participación del 30% en la empresa a una firma tecnológica rival por una suma masiva, perfectamente dentro de mis derechos como accionista. Fiona intentó demandarme por angustia emocional. Se rieron de ella en el juzgado. Lo último que supe es que trabajaba en el turno de noche en un motel barato, en las afueras de la ciudad, con su belleza desvaneciéndose y su reputación arruinada en todos los los sociales de los que solía aprovecharse. 6 meses después de que Dylan fuera encerrado, recibí una carta de la prisión. Estaba escrita con una letra frenética y desordenada. Eran 10 páginas de Dylan disculpándose, suplicando perdón, diciéndome que había encontrado a Dios, diciéndome que todavía me amaba, pidiéndome que lo visitara. No leí más allá de la primera página. Estaba de pie en el balcón de mi nuevo apartamento en París. Llovía, una llovizna suave y gentil que hacía que las luces de la ciudad brillaran como un fuego cálido. Sostuve la carta sobre la barandilla, encendí un cerillo y toqué la llama en la esquina del papel. Observé cómo el fuego consumía sus palabras desesperadas, dejando caer las cenizas al viento antes de que pudieran quemarme los dedos. Tomé un sorbo de mi vino y miré hacia el horizonte. Todavía me dolían las costillas cuando llovía, y tenía una débil cicatriz irregular en la pierna por el cristal. Pero por primera vez en mi vida, no odiaba mis cicatrices. No eran marcas de una víctima, eran el comprobante de mi supervivencia. No necesitaba a Ethan, no necesitaba a Dylan, no necesitaba un salvador. Le di la espalda a la lluvia, entré en mi hermoso y vacío apartamento y cerré la puerta con llave. Finalmente era libre.